Aplicaciones de la definición del logaritmo para encontrar la variable que se nos presente. Para ello vamos a ver algunos ejercicios. El primero, logaritmo de base x del número 81 igual a 4. Para ello, aplicando la definición, x elevado a la 4 es igual a 81. Seguimos descomponiendo el número 81 y obtendríamos 3 a la 4, que sería igual a x a la 4. Y al ser igual los exponentes, serían igual las bases, por lo tanto, x es igual a 3. En otro, tenemos que el logaritmo de base x del número 2 es igual a 1/3. La propiedad de los logaritmos nos dice que x elevado a la 1/3 equivale a 2. Para eliminar el exponente de la variable, elevamos al inverso de ese exponente, que sería 3, pero elevamos ambos miembros. Así, multiplicando 1/3 por 3, obtendríamos que el exponente del x es 1 y el 2 a la 3 sería igual a 8. Ahora, cuando tenemos logaritmo de base x del número 5 igual a 1/2, x quedaría elevado a la 1/2 y eso es igual a 5. Elevamos nuevamente al inverso del exponente de la variable, que sería 2, ambos miembros, y obtenemos que x es igual a 25. En todos estos casos, lo que se persigue es calcular la base. En este ejercicio, el logaritmo de base x del número 4 es igual a menos 1/3. Al aplicar la definición, tenemos que x a la menos 1/3 es igual a 4. De igual manera, elevamos al inverso del exponente de la variable, pero en esta ocasión ese inverso tendría que ser negativo para que al multiplicarlo por el exponente de la variable nos quede que x es igual a 1. De esa forma, 4 a la menos 3 sería igual a 1 sobre 64. Un ejemplo más, el logaritmo de base x de la raíz de 3 es igual a 2. Aquí aparece una raíz como tal, se trabajará con ella de igual forma. Así, x a la 2 es igual a la raíz de 3. Entonces, obtenemos que elevamos a la 1/2, que es el inverso de 2, ambos miembros de la igualdad. Pero antes, escribimos la raíz cuadrada de 3 en su forma exponencial y nos queda que 3 a la 1/2 es su equivalente. Al multiplicar los exponentes, tenemos que x es igual a 3 elevado a la 1/4, lo que equivale a decir que x es igual a la raíz cuarta de 3. Diferente ejercicio tenemos ahora, o similar, cuando decimos que logaritmo de base x de 3 raíz de 3 es igual a menos 3. En este caso, tendríamos que x elevado a la menos 3 es igual a 3 raíz de 3. Para poder descomponer primero, vamos a entender que la raíz de 3 es igual a 3 a la 1/2. Y al multiplicarla por el 3 que está como coeficiente, obtendríamos que eso es 3 a la 3/2. Elevando a ambos miembros al inverso de menos 3, que es el exponente de la variable, obtendríamos que x es igual a 3 a la menos 1/2. Eso equivale a decir que x es igual a 1 sobre la raíz de 3. Repito, en todos los ejercicios estamos buscando la base. Este nos presenta diferencia en el que el logaritmo de base x del número 243 es a 5/2. Visto de esta forma, expresamos x elevado a la 5/2 es igual a 243. Tendríamos que descomponer el 243, que equivale a 3 a la 5. Ahora bien, elevamos al inverso de 5/2 ambos miembros de la igualdad. Al multiplicar los 5/2 que tenía la variable como exponente por los 2/5, que es su inverso, tendríamos que x quedaría elevado a la 1 y el exponente 5 que tenía el 3 multiplicado por 2/5 es equivalente a 2. Por lo tanto, x valdría 9. En este otro ejercicio, el logaritmo de base x de la raíz cúbica de 5 es igual a menos 1/3. Observemos que al escribirlo en su forma, tendríamos que x a la menos 1/3 es igual a la raíz cúbica, de 5. Y si elevamos al inverso de menos 1/3, que sería menos 3, en ambos miembros obtendremos que x es equivalente a 5 a la menos 1,
que es lo mismo que un quinto. Y otro ejercicio más, con un poquito más de dificultad. El logaritmo de base x del número 1 sobre 2401 es igual a 4. Si elevamos x a la 4 sería a 1 sobre 2401, pero 2401 descompuesto es lo mismo que 7 a la 4. De esa forma tomaríamos que 1 sobre 7 a la 4 es equivalente a decir un séptimo elevado a la 4. Si los exponentes son iguales, directamente podemos deducir que la base x equivale a un séptimo. Uno más. Este presenta variables, tanto en el argumento como en la base. Pero se escribe igual: logaritmo de base 3x del argumento 2x más 1 es igual a 1. Así, aplicando la definición, 3x, que es la base, elevado a la 1 es lo mismo que 2x más 2, que es más 1, perdón, que es el argumento. Ahora bien, si 3x está elevado a la 1 es lo mismo que 3x, y el 2x que tenemos en el miembro derecho de la igualdad pasaría a restar. Restando esto, 3x menos 2x, queda que x es equivalente a 1. Se hace sencillo de esa forma. Uno más, el ejercicio K, que habla del logaritmo de base 3 de x, que es igual a 2. En este caso no andamos buscando la base, ahora estamos buscando el argumento. Se facilita diciendo que 3 elevado a la 2 es igual a x, y simplemente con elevar la potencia de 3 a la 2 tenemos que equivale 9. En todos los ejercicios donde se busque la base, el argumento, se hace directo. En este caso, el logaritmo de base 10 del número x es igual a 4, implica que 10 a la 4 es x. Elevando 10 a la 4 tenemos que eso es 10.000. Un ejercicio más similar, buscando el argumento, obtendríamos que logaritmo de base 3 de x es igual a 1 medio, y escribiéndolo por la definición, 3 a la 1 medio es igual a x. De esta forma, 3 a la 1 medio es la raíz cuadrada de 3, y ese es el valor que nos están pidiendo. En este otro caso, logaritmo de base 8 de x es igual a 1 sexto. La definición nos lleva a pensar que 8 elevado a la 1 sexto es igual a x. Pero 8 elevado a la 8 es equivalente a 2 a la 3, y eso elevado a la 1 sexto se multiplicarían los exponentes, 3 por 1 sexto, y obtenemos que x es equivalente a 2 a la 1 medio, y 2 a la 1 medio es simplemente la raíz cuadrada de 2. Para resolver todos los ejercicios que nos proponíamos, este que se hace también igual de buscar el argumento, el logaritmo de base 3 de x es igual a 1 cuarto, tendríamos que 3 elevado a la 1 cuarto es igual a x, y 3 elevado a la 1 cuarto es lo mismo que la raíz cuarta de 3. Otro, donde se busca también el argumento, pero la base es 1/3. 1/3 queda elevado a la menos 2. El exponente negativo 2 hace que la base 3 se eleve, y tendríamos que 3 a la 2 es igual a x, por lo tanto x vale 9. En este otro ejemplo tenemos que el logaritmo de base 1 sobre 32 de x es igual a 1 quinto. De igual manera estamos buscando el argumento, tomamos el 1 sobre 32, lo elevamos a la 1 quinto, y ese va a ser el valor de x. Pero si descomponemos el 32, tendremos que eso es equivalente a 2 a la 5. Y queda 1 sobre 2 a la 5 elevado a la 1 quinto. De esa forma, si multiplicamos los exponentes, obtendríamos que x es equivalente a 1 medio. Otro ejercicio donde el argumento, la variable, está en el argumento, pero está combinado con otra operación. Veamos que si aplico la definición, 4 elevado a la 2 es igual a 2 raíz de x. Si eso se cumple, 4 a la 2 es igual a 16, y el 2 que multiplica la raíz pasaría a dividir al miembro izquierdo, y escribiríamos la raíz de x como su forma exponencial, x elevado a la 1 medio. Al tener que 16 entre 2 es a 8, y elevamos ambos miembros al inverso del exponente de la variable, se tendría que 8 a la 2 es igual
a x, x vale 64. Uno más, 3 elevado a la 1 medio es igual a x a la menos 1. Eso es lo que nos dice la definición. Ahora bien, para eliminar el negativo del exponente de la variable, lo que hacemos es multiplicar por menos 1 en ambos casos. Y así nos quedaría que 3 a la menos 1 medio es igual a x. Pero 3 a la menos 1 medio es lo mismo que 1 sobre la raíz cuadrada de 3, aplicando las propiedades de las potencias. Ahora tenemos que el logaritmo de base 3 de 1 sobre x es igual a 4. Elevaríamos 3 a la 4 y nos daría igual a 1 sobre x. Bien, pero si el denominador x que tenemos en el miembro derecho lo pasamos a multiplicar al miembro izquierdo y ese 3 a la 4 lo pasamos a dividir a lo otro, tendríamos que x vale 1 sobre 3 a la 4. Y 3 a la 4 es 81, así que x vale 1 sobre 81. Un ejercicio más, logaritmo de base 1/7 de 1 sobre x es igual a menos 3. De nuevo la variable se encuentra en el argumento de la función logarítmica, pero se aplica igual. 1 sobre 7, que es la base, elevado a la menos 3 va a ser 1 sobre x. Aquí el negativo del exponente del 1/7 hace que suba la base 7 y tendríamos que 7 a la 3 es igual a 1 sobre x, y de igual forma la x la pasaríamos a multiplicar donde está el 7 a la 3 y el 7 a la 3 lo pasaríamos a dividir, y aquí obtendríamos que x es igual a 1 sobre 343. Y el otro ejercicio que nos proponemos es el logaritmo de base 2 del número 8 es igual a x. En este ejercicio cambia la presentación porque la variable que buscamos se encuentra como exponente. Entonces, al escribir la expresión tendríamos que 2 a la x es igual a 8. Esto es una ecuación exponencial y para poder resolverla tendríamos que descomponer el 8, pero 8 es lo mismo que 2 a la 3. Y así tendríamos iguales las bases, por lo tanto x vale 3. Uno más, el logaritmo de base 2 del número 32 es igual a x. La variable es un exponente, pero al escribir la definición 2 a la x es igual a 32, idéntico al anterior, descomponemos el 32 y obtenemos que es 2 a la 5, y esa igualdad de bases nos permite concluir que x vale 5. Con esto revisamos la mayor parte de los ejercicios aplicados. Tenemos otro donde la variable es exponente, 3 a la x es igual a 81. Descomponemos el 81 que es 3 a la 4, se igualaron las bases y x vale 4. Uno parecido, logaritmo de base 1/4 de x, de número 8, perdón, es igual a x. Elevamos el 1/4 a la x, eso es igual a 8. Descomponemos ambos miembros de la igualdad, 8 es 2 a la 3 y 1/4 es 2 a la menos 2. Así obtenemos que multiplicando los exponentes en el miembro izquierdo, menos 2x es igual a 3, y despejando, x vale menos 3 medios. El último de este grupo dice que el logaritmo de base 1/4 del número 16 es x, y necesitamos elevar 1/4 a la x para saber que es igual a 16. Descomponemos las bases también, 1/4 es 2 a la menos 2, 16 es 2 a la 4, menos 2x es igual a 4, y en este caso x va a valer menos 4 medios, que es menos 2. En este caso, logaritmo de base 25 del número 1/5 es igual a x, el principio es el mismo, 25 elevado a la x es igual a 1/5, descomponemos a ambos miembros, y 5 a la 2 es 25, y el 1/5 es lo mismo que 5 a la menos 1. Aquí 2x sería igual a menos 1 y x vale menos 1 medio. En este caso tenemos que en el argumento tenemos 625, escribimos de igual la definición y descomponemos el 625 como 5 a la menos 4. Negativo, ¿por qué? Porque en el denominador era donde quedaba el 5 a la 4. Igualamos las bases y x vale menos 4. En este otro, el logaritmo de base 1/8 de 1 medio es igual a x. Aplicando la definición,
1 octavo a la x es igual a 1 medio. Descomponemos las bases, 8 es igual a 2 a la 3. Y ese 3 que está como denominador, como exponente en el denominador del miembro izquierdo, se puede pasar a multiplicar al exponente x que teníamos. Así las bases son iguales y son 1 medio, por lo tanto 3x vale 1 y x vale 1/3. Para terminar, tenemos dos ejercicios más. En este caso, el logaritmo de base raíz de 3 del número 1 sobre 81 elevado a la menos 1 octavo es igual a x. Aplicando la definición, obtenemos que la raíz cuadrada de 3 elevado a la x va a ser igual a toda la expresión que tenemos en el argumento. Pero podemos entonces, aplicando las propiedades de las potencias, que la raíz de 3 es igual a 1 medio como exponente. El 81 se puede descomponer como 3 a la 4. Por el negativo que tiene, el exponente de el 3 en el denominador del miembro derecho hace que podamos ascenderlo. Y tendríamos que 3 elevado a la 1 medio de x es igual a 3 a la menos 4 y elevado al menos 1 octavo, que era el que tenía como exponente original. En esta forma, 1 medio de x es igual a 1 medio. Por lo tanto, x es igual a 1. Con la resolución de estos ejercicios, espero que hayan podido revisar su trabajo extra clase. Muchas gracias.